Un cordial saludo a todos mis estudiantes de octavo grado, ¿cómo están? Vamos a seguir con las temáticas de este tercer periodo, ¿no? De ciencias sociales. Vamos a seguir con las revoluciones hispanoamericanas, que es el tema que debemos seguir ya en la línea de secuencia de contenidos. Podemos comenzar diciendo de que entre los siglos XVII y XVIII hubieron unos grandes cambios en el mundo occidental. Cuando yo me estoy refiriendo al mundo occidental, estamos hablando de la parte occidental de Europa, lo que es Gran Bretaña, lo que es las Islas Británicas, Francia, parte de Alemania, también de algo de Italia, y lo que tiene que ver con España, con Portugal, ¿cierto? Esta es esa parte de lo que se llama Europa occidental. Pero te hablan también del mundo occidental porque también hubieron cambios en el continente americano. El continente americano está ubicado en el occidente. Y que entonces esos hechos históricos que tuvieron, que se desarrollaron en Europa de una u otra manera, ¿cierto? Fueron causales para los cambios que hubieron aquí en el continente americano. Ya. En ese siglo XVII, el siglo XVII y XVIII, se dieron dos grandes acontecimientos acá en el continente americano, que fue la independencia de las 13 colonias, ya, donde los colonos norteamericanos se quitan el yugo de los ingleses, y en 1803 se da la independencia de Haití y se da el fin de la abolición de la esclavitud. Fueron dos hechos trascendentales, ya. Están hablando del continente americano. Pero recuerden que también hubieron hechos trascendentales en Europa, que fueron la Revolución Francesa, ya, que fue fundamental para los cambios que van a haber en el continente americano. Ya. Estamos hablando de tres hechos históricos fundamentales que estuvieron influenciados por ideas de qué movimiento, del movimiento de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento muy amplio porque abarca la parte científica, filosófica, económica y social, y política, claro que está. Los que hicieron parte de la Ilustración, los filósofos y los que querían otra clase de sociedad, no estaban de acuerdo con las monarquías absolutas y proponían un estado, un gobierno donde el que tuviera el poder sería el pueblo, no los monarcas absolutos, donde hubiera entre las tres ramas del poder, un gobierno de tipo republicano con una constitución. Ya. Eso también lo podemos conocer como ideas liberales, o sea, que le den cierta libertad al individuo para que se pueda desenvolver en la sociedad. La Ilustración fue clave en el movimiento de la Revolución Francesa, en la independencia de las 13 colonias y de Haití, ¿cierto? Ahora, esas ideas de la Ilustración también fueron acogidas por los monarcas absolutos. Ya. Estos monarcas absolutos que empezaron a coger las ideas de la Ilustración, pero las ideas científicas, las ideas administrativas, ya como, ellos cogieron estas ideas para organizar sus colonias. Ya. Ahora, quiero que tengan en claro que una colonia es un territorio dominado por un territorio más grande y con más poder, ya, para beneficiarse económicamente. En este caso tenemos que hablar, si hablamos de revoluciones hispanoamericanas, el continente americano estaba dominado casi en toda su totalidad por el Imperio Español, ¿ya? Y por Portugal en la parte de Brasil. Hacia Norteamérica ya vemos que ya Estados Unidos pues ya se había independizado. Entonces vamos a ver que estos territorios están gobernados por un rey desde España, que era un monarca absoluto, pero empieza a tener
empieza a dejarse influenciar por la idea de la ilustración, no las políticas, pero sí las sociales y las administrativas y las económicas, para organizar mejor sus colonias y sacarle mejor provecho. A estos monarcas se le va a llamar déspotas ilustrados. Déspotas porque son egoístas, porque quieren monopolizar solamente el poder, pero utilizan las ideas de ilustración en la parte científica, en la parte económica, en la parte social, pero no en la política. Eso quiero que lo tengan claro. Llegó un momento que esos monarcas tuvieron tanto poder que tenían el control de la iglesia. Los jesuitas eran muy apegados a lo americano, al continente, a todo lo que tiene que ver con lo americano. Y entonces los monarcas vieron, el monarca español vio a los jesuitas como un potencial enemigo. Lo mismo la corona portuguesa. Para 1754 los jesuitas fueron expulsados de las colonias portuguesas y en 1767 de las colonias españolas. Ahora, para hablar de la colonia y del imperio de este tiempo, tenemos que ver cómo está organizada la pirámide social, cómo estaba conformada esta sociedad. Primero estaban los españoles, que eran los peninsulares, nacidos allá en España, eran originarios de allá del imperio, de la metrópoli. Tenían el poder económico y político. En el segundo escalón vamos a encontrar a los criollos. Eran los descendientes de españoles, ¿cierto? Pero eran nacidos en el continente americano. Ya, tenían poder económico, pero su poder político era muy mínimo, solamente en algunas ciudades, en algunas villas, pero su poder político era mínimo. Después encontramos a los indígenas. Los indígenas eran protegidos por la corona, ya, pero tenían que pagar impuestos. Ya. Esto evitaba de que los indígenas fueran explotados por los españoles y por los criollos. No poseían poder político ni económico. Después vienen los demás, los libres, ya que eran productos de mestizaje, sambo, mestizo, ¿cierto? Mulato, ya. Era la integración de varios grupos étnicos, ¿ya? Y eran los que se dedicaban pues a ser el zapatero, el sastre, el tendero, ¿ya? Esos eran los libres. Después venían los esclavos, que eran de origen africano y carecían de cualquier derecho y eran considerados como una mercancía. Entonces mira que ya tenemos una pirámide social, cómo estaba conformada la sociedad colonial. Entonces estas reformas fortalecieron al Estado, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que estas reformas de una u otra manera van a recaer muy mal en los estamentos sociales, en las clases sociales. Por ejemplo, a los indígenas le cobraban muchos impuestos, lo mismo a los libres. Vamos a ver también que los criollos también querían más poder político y no lo tenían. Los esclavos querían su libertad, ¿ya? Entonces todo esto produjo varios movimientos sociales, o sea que empieza una crisis de la sociedad colonial. Entonces hubieron movimientos de inconformidad en Brasil, en Paraguay, en Chile, y también las revueltas de Tupac Amaru en Perú, en el Oruro, también en Bolivia, y también vamos a ver la revuelta de los comuneros en Colombia, lo que es a Santander, ¿ya? Todos estos buscando pues que respetaran a sus derechos, buscando algunas prerrogativas. Seguimos con la ilustración, diciendo que la ilustración va a llegar a las élites criollas, a los pequeños comerciantes, a los propietarios y funcionarios de gobierno. Fueron frecuentes lectores de las ideas políticas que influyeron en las revoluciones francesas y norteamericanas. Muchachos, las élites criollas vieron el ejemplo de la Revolución Francesa, vieron la independencia de Haití, sabían de ello, o sea, no la vieron porque no hay televisión, pero sí llegaron las noticias de lo que había pasado ya, vieron como un ejemplo ya, y eran seguidores de las ideas de la ilustración. Eso va a traer un cambio de pensamiento en los criollos, ¿ya? En buscarse un estatus político, ¿ya?
Ahora, ¿qué pasaba en Europa? Estaba en pleno apogeo las guerras napoleónicas, cuando Napoleón, a principios del siglo XIX, empieza a invadir a toda Europa, ¿ya? Lo que afectó la estabilidad política de las colonias americanas. Claro, porque va a llegar un momento en que Napoleón Bonaparte va a secuestrar a Fernando VII. Va a secuestrar al rey español, lo que trae una inestabilidad social en las colonias americanas. Para 1808 ya Napoleón había invadido a España y a Portugal, pero los portugueses trasladaron a su rey, a Juan VI, y a toda su monarquía de Brasil a Brasil. Y en el caso de España, como te dije, fue secuestrado por Napoleón Bonaparte y va a colocar a su hermano José Bonaparte, alias el que le decían el Pepe Botellas, ¿ya? Entonces vamos, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, de que eso que estaba pasando en Europa influyó en América. Los criollos vieron la oportunidad de buscar poder político porque el monarca estaba preso. Ahora, quiero decirles que ellos querían que Fernando VII siguiera siendo su rey, pero ellos querían hacer aquí juntas de gobiernos autónomas que solamente que ellos le rindieran pues cuentas al rey, que no hubiera intermediario entre ellos. Ellos querían tener el mismo estatus de los peninsulares. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían que siguiera siendo su rey, pero que les dieran más estatus político, querían el poder político que no lo tenían. El económico ya lo tenían. Entonces se formaron esa junta de gobierno. Entonces dice aquí que en 1809 y 1810 se emprendieron levantamientos en todas las diferentes colonias de Hispanoamérica. O sea, parecía que hubieran hecho como si hubieran hecho un pedacito de fósforo desde México hacia lo último que es Chile y Argentina. Se prendió, ¿ya? Se dieron un poco de junta de gobierno en todos estos lugares, ya. Algunas ciudades y algunas villas empiezan a declarar su independencia del gobierno de España, como fue la ciudad de Mompox. No los países, sino ciudades. Aquí no podemos decir que esto es un reclamo nacionalista. Las élites criollas buscaban implementar un Estado moderno, a la manera de Estados Unidos y Francia. Eso es lo que querían ellos. Ellos querían su estatus político, querían hacer un Estado moderno, porque veían en las monarquías como muy atrasadas. Y veían esa copia de Francia y Estados Unidos para hacerlo acá, en Hispanoamérica. Eso es lo que querían ellos. Para entonces, para la primera década, para 1810 y 11, empiezan a darse las primeras independencias. Las primeras repúblicas fueron Venezuela en 1811, Paraguay en 1813, Argentina en 1816 y Chile en 1818. Y también hubo intentos de gobiernos republicanos en Nueva Granada, o sea, en Colombia, desde 1810, en México en 1813 y en Perú en 1821. Ahora les explico. Como hicieron esas juntas de gobierno, cuando usted conoce esas juntas de gobierno, se hicieron cuando ustedes hablan del 20 de julio, ¿cierto? Ahora, algunos criollos querían de que, por eso estaban de acuerdo de tener un estatus político y que siguiera el rey. Otros no, otros querían su independencia total. Entonces se van a dividir en dos bandos: los que están de acuerdo con el rey y los que no están de acuerdo. Entonces, los que no están de acuerdo se llaman independistas y los que están de acuerdo con el rey se llaman realistas. A pesar de que su rey estaba secuestrado, le seguían jurando fidelidad, ¿ya? Entonces va a haber como una pugna y van a haber guerras entre ellos. Porque se quedan en el poder. Por ejemplo, aquí en Colombia se va a lo que se llama la patria boba, que uno estaba liderado por Camilo Torres, que eran los federalistas, y por los centralistas, que era Antonio Nariño. O sea, tenían diferentes formas de pensamiento, ¿ya? En quién se quedaba con el poder. Entonces estaban los realistas y los independistas. ¿Qué va a pasar? Que Napoleón va a caer, ¿cierto? Y va a Fernando VII a retomar su poder. Se me había olvidado. Entonces también debo decirles
Que los indígenas, algunos estaban de acuerdo que sí era la corona, porque los protegía, ¿ya? Y entonces los indígenas estaban de ese lado, porque tenían temor de perder su protección legal, ¿ya? Los libres eran reclutados según la ciudad, ¿ya? Según el que estaba en ese bando. Si era independentista, el que tenía el poder en esa ciudad, pues de ese lado tenía que irse, ¿ya? Los oficiales vieron también en la guerra como una oportunidad, porque ahí podían subir ¿de qué? De ascenso social. Uno que teniente se puede convertir en comandante, después en general, ¿cierto? Entonces, y los esclavos, algunos estaban de acuerdo con las ideas de los realistas, en que, o sea, se iba para el ejército para el lado donde les prometían la libertad. Entonces, cuando Fernando VII vuelve a tomar el poder, enseguida manda expediciones militares acá en las colonias hispanoamericanas y va a recobrar una gran cantidad de ciudades y villas. Para darles un ejemplo, se fue por Cartagena, allá en el castillo de San Felipe que ustedes han visto, y empiezan a bombardearlo. Por eso se llama la heroica, porque aguantó, creo que fueron 101 días, ya, el embate de Pablo Morillo, ya, una expedición militar, hasta cuando se meten acá otra vez por Cartagena, ya. Esa expedición militar, y después van a entrar dentro del país y van a fusilar a todos los que promovieron estos movimientos independistas, como Policarpo Salabarrieta, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, que fueron fusilados, ¿cierto? Que lo vamos a ver después en la historia de Colombia. Pero así como pasó aquí, pasó casi en toda Hispanoamérica, ¿cierto? Entonces, aquí iba a decir que entre 1815 y 1820 es lo que yo les estoy contando, ¿ya? Les estoy contando lo que estaba pasando. Entonces, pero estos países se integraron entre sí, con los líderes José de San Martín, Antonio Ricaurte, Simón Bolívar, se unieron, y estas alianzas de estos estados que se querían hacer van a ser posibles a que ellos puedan derrotar a las tropas españolas, ¿ya? Entonces, ya al derrotar al enemigo español, entonces se van a dar unos procesos de construcción en las nuevas naciones. Aquí nos ponen el ejemplo de México en 1821. El conflicto entre independistas y realistas se solucionó mediante la proclamación de una monarquía constitucional en cabeza del militar Agustín Iturbide, y se hizo el Imperio Mexicano, que duró 2 años, y después surgió el conflicto y después se proclamó una república. En Centroamérica, la mayoría de todos estos países hacían parte del Imperio Mexicano, después se van a separar y van a conformar una república federal, y por intereses particulares, no generales como dice aquí, desde 1831 este estado de todas estas naciones se va a fragmentar y va a ser las actuales repúblicas de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En Colombia podemos decir que desde 1819 la República de Colombia se va a llamar el Virreinato de la Nueva Granada, y en 1830 se separan Venezuela y Ecuador. En 1825 en Perú se aseguró la independencia. En ese mismo año, en el Alto Perú se conformó lo que es la República de Bolivia. Paraguay, 1813, mantuvo un gobierno autoritario llevado por José Gaspar Rodríguez de Francia, que combinaba el régimen colonial con republicano. Este país permaneció aislado hasta 1840. A Brasil, a diferencia del continente que estaba dominado por los portugueses, la monarquía había hecho una fuerte alianza con las élites locales y la monarquía portuguesa. Por esta razón se declaró la independencia de la corona y se impulsó una monarquía constitucional. Ahora, ¿qué va a pasar? Que los grandes vencedores de esta guerra fueron los jefes militares y se convirtieron en lo que se llama el caudillo. El caudillo va a ser una forma de gobierno que va a haber después de que se han formado los estados latinoamericanos.
Aquí dice, por otra parte, el hecho de que la independencia triunfara por medio de la guerra, muchos de los estados latinoamericanos quedaron bajo el dominio de jefes militares, denominados caudillos. Estos ejercían el poder en los ámbitos nacional y local, imponiendo políticas autoritarias y favoreciendo a grupos económicos dominantes. Lo que quiero decir con esto es que ya nos quitamos al Imperio Español, hicimos un gobierno republicano, pero las cosas no cambiaron casi, porque el caudillismo no apoyó a las otras clases sociales, sino apoyó a sectores que lo beneficiaban a él. Muy parecido a lo que pasa ahora. Ya, este fenómeno se conoció, este caudillismo, de Juan Manuel de Rosas en Argentina, Antonio López de Santa Anna en México y Juan Manuel Rosas en Argentina, como le puedo nombrar, que el caudillismo va a ser como la primera forma, como una forma de liderato de ese momento. Ya, entonces quiere decir que estos estados todavía estaban muy débiles, porque para hacer guerra tuvieron que haberle prestado plata a Gran Bretaña, quedaron muy endeudados. La agricultura también estaba por el piso, ¿ya? Y había que conectar toda esta región del continente americano otra vez con el resto del mundo para poder importar y exportar productos que no se tenían. Entonces, sí, esto es lo más importante que les puedo decir. Tengo que hablar bastante rápido porque no me da tiempo, siendo por el celular. Pero este es como la síntesis. Quiero que sepan por qué se dieron estas revoluciones hispanoamericanas, ¿o no? Estas revoluciones hispanoamericanas porque se construyeron nuevos estados, desde México hasta llegar hasta Chile, allá Argentina, allá abajo, que estaban dominadas por el Imperio Español, ¿cierto? Que se acabaron esas monarquías autoritarias. De esa monarquía pasaron a ser un déspotas ilustrados. Y que usaron las ideas de la ilustración, las económicas, las sociales y las administrativas, para poder organizar de una mejor manera estas colonias y poder extraer sus recursos, ¿ya? Pero en eso que estaba haciendo ya no cayó muy bien en las clases sociales que les expliqué, y forjaron movimientos sociales, y esos movimientos sociales desembocaron en las guerras independistas entre independistas y realistas, los que estaban de acuerdo de que seguir el imperio dominándonos y los que ya había que separarse de él, ¿ya? Y que después entonces se dio la construcción de nuevos estados, ¿ya? Y aquí nos dan